Espérenme, chiquillos, que le estoy dando la pasada a todos. Guadalupe Baeza, la Flor Mañodes, la Ira Lara, Joaquín González, Ira Lara. Hola, profe. Hola, buenas tardes. El Joaquín González, el Jorge Briceño, José Parada. Jorge Briceño, José Parada, Felipe Rodríguez, Kaila Muñoz. Mientras estoy pasando la lista, chiquillos, el que se quiera hacer un tecito, alguna cosita mientras. Maximiliano. Maximiliano, ¿cuál es el apellido? Nicole Bugueño. Paola González. Es Maximiliano Guzmán. Ah, ya, gracias. La Paola González, Raúl Jorquera. Ruth Valenzuela. Rocío Galdames. Waldo, tengo a Waldo. Tengo a Walter Lagos. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Yarila Acuña. Hola, profe. Hola, chiquillo. Y a la Yesenia Celis. Los voy a nombrar porque como son tantos, entonces puede que se me haya quedado alguno por ahí pendiente. Tengo a la Anaína Águila, Camila Jiménez, Carol Ruiz, Claudia Gatica, Cris Fuentes, Daniela Cepeda, Ámbar Olivos, Camila Vergara, Denis Vallejos, Guadalupe Baeza, Flor Mañodes, Ira Lara, Joaquín González, Jorge Briceño, José Parada, Felipe Rodríguez, Kaila Muñoz, Maximiliano Guzmán, Nicole Bugueño, Paola González, Raúl Jorquera, Ruth Valenzuela, Rocío Galdames, tengo a Waldo, Walter Lagos, Yarila Acuña, Yesenia Celis, y me falta la última persona que agregué, Catherine me parece. ¿Cuál es el apellido, Catherine? Catherine Valdés, profesor. ¿Valdés? Sí. Ya. ¿Quién más me falta, chiquillos? Claudia Díaz, no la escuché en la lista. Profe, Cris Fuentes me nombró, no la escuché bien. Sí, Cris Fuentes, sí. Ya, profe, gracias. Waldo Gatica. Diseño. Claudia Díaz, aquí te anoté Claudia Díaz. ¿Quién más? Gracias. Jorge Briceño. Sí te tengo, Jorge. ¿Quién más no nombré? Nadie más. Ya, chiquillos. Hoy día estamos a 6 de septiembre. Después yo subo las asistencias a la página. ¿Cómo están? Primero que todo, ¿cómo están? Después del fin de semana, reponedor, entre comillas. Cuéntenme algo, ¿cómo están? ¿Tan bien? ¿Tienen algún familiar con este tema del COVID? ¿Se vacunaron? ¿No se vacunaron? Alguien que se haya puesto la tercera dosis, que nos comparta un poco la sensación que ha vivido. Yo igual estoy dudosa de ponérmela todavía porque he escuchado de todo. Así que alguno de ustedes que esté vacunado con la tercera dosis o algún familiar cercano, compártanos un poquito, si está bien. Mi papá se inyectaron la tercera dosis. ¿Y están bien, Y Felipe? mi papá ¿Sintieron algo? mi papá se vacunó el jueves y estuvo muy mal el viernes. ¿Sí? Y ya el sábado estuvo como tuna. Y Ah, mi ya, mamá se pero vacunó fue el algo viernes transitorio. y claro. Y mi mamá se vacunó el viernes y estuvo más o menos el fin de semana. ¿Sí? ¿Qué sintió de Ayer distinto sí, de ayer las lo tuve un otras poquito dos más veces, fuerte. Felipe? ¿Qué sintió de diferente de las otras dos veces?
eh, sí, ella sintió que, o sea, primero que duró más tiempo y no fue el mismo día, porque a los dos les pasó que el día que se vacunaron se sintieron muy enfermos y al otro día, claro, pues amanecían bien, con energía y todo eso. Y en el caso de mi mamá, que a ella le afectó más. A ella le afectó más en esta Puede ser que oportunidad. cuando hay enfermedades base, a lo mejor, distintas de cada uno, por ahí puede haber alguna diferencia también en la sintomatología, ¿o no? Sí, es muy probable. Es muy probable porque yo no tuve ningún problema con ninguna de las dos cosas. A mí no Sí, me va a tocar la tercera, pero yo no tuve ningún problema, ninguno. O sea, se me inflamó un poco el área en el que me inyectaron, sí, el pero brazo fuera a de todos nos eso, dolió, sí. sí. Pero fuera de ponerme hielo, no tuve ningún problema para nada, la verdad. Qué bueno compartir esa experiencia. Anaín, ¿qué me tienes que aportar tú? Sí, es que mi papá tiene alrededor de 70 años, es diabético y le colocaron la tercera dosis en el trabajo. Él trabaja en el cementerio general. ¿Ya? Entonces él se fue a trabajar y no tuvo ningún inconveniente, no le dolió el brazo, ningún mareo, nada. De hecho, llegó a la casa y nos contó que andaba súper bien. Yo creo que también tiene que ver con el tema de la actividad física que uno hace Sí, después, sí, porque él sí. siguió su día normal. Y también, Él no porque se fue a estamos, y su para que casa también a hacer estamos, reposo. y yo creo que también ocurre que nos predisponemos a sentir, po. Es como cuando uno dice, a ver, ¿cómo me va a ir en esto? Entonces uno está como más con los sentidos más ahí esperando alguna cosa. Entonces, claro, cuando uno se sienta a esperar, llega, po. Llega alguna dolencia, llega alguna cosa. Tal vez si uno no está predispuesto, Porque pasa igual y no se da cuenta. Exacto, porque yo le dije, ¿y en la pega? Sí, pues dijo, me vacunaron, me fui a trabajar al tiro, me dijo, sí, ¿qué? Me dijo, si no pasa nada, hija, me dijo. Está Y bien, me se hace encantan sus las cosas personas mayores, normal. me encantan las personas mayores que tienen ese ánimo, Sí. así que no se hacen ni un problema. Me encanta eso. Oye, chiquillo, bueno, tenemos el módulo 5 que tenemos que pasar. Yo tengo que hablar de mostrar la PPT, darla por pasada, leerla, comentarla con ustedes, pero también quiero que veamos el video que está puesto esta semana, pero, y hay una tarea formativa, entonces yo no sé si alcancemos a hacer todo hoy día, pero necesito que esa tarea formativa la hagamos. Si alcanzamos a hacerla hoy día o partimos hoy día y terminamos mañana, donde hay un cuestionario ahí con varias preguntas, pero yo quiero agregar 2 preguntas más que siento que son importantes. Vamos a dividir la sala en grupos, lo mismo, el Word, tapa, grupo, y ustedes la mandan, todo después la sube cada uno, pero es un cuestionario simple que tienen que resolver, pero lo importante es que lo discutan en grupo porque la idea es que la respuesta del contenido les quede a todos. Y así vamos unificando contenidos porque toda esta parte de la legislación es sí o sí con estos artículos, sí o sí con estos pasos, los pasos de la negociación y de a poco nos vamos a ir metiendo un poquito más. Pero antes de eso me gustaría, antes de que viéramos la PPT, me gustaría, porque cuando yo proyecto un video no me resulta, puede ser que el navegador de mi computador esté malo, estoy conectado a un dispositivo hoy día, no al internet de mi casa, quiero saber qué compañero puede ser gentil, que quiera compartir el video y que lo veamos todos y después comentemos la pregunta que aparece ahí. ¿Quién tiene un buen servidor que quiera compartirnos el video? Yo voy a poner compartir pantalla. De a Yo lo uno. puedo intentar, profe, yo lo puedo intentar, Ya, Felipe, yo lo puedo dale, intentar. dale. Y los demás vamos a Eh, tomar mucha atención y vamos a responder la pregunta que está ahí, que hay que comentarla entre todos. Ve si resulta, Felipe, porque yo ya di el... Los demás apaguemos las pantallas para que no se nos vaya a caer nada. Después que termine el video, las encendemos. ¿Les parece? el video que está en el aula, profe, ¿cierto? Sí, de esta semana, de la semana del 6, el que habla de Ya. la modificación, el que dice, donde hay un señor y la pregunta abajo dice, ¿qué impacto tuvo la reforma procesal laboral en los procesos de negociación colectiva? Que es la El semana proceso de esta. negociación. Dice la página en esa parte, semana del 6 al 10 de septiembre. Semana 3. Semana de semana tres. Este video.
¿Se Los demás escucha? ponemos atención. No, Felipe, no se No, no se escucha. escucha, Felipe. Que tenemos mala suerte, ¿se dan cuenta? Feli, no se escucha. Y tienes que sacarte los audífonos. Avísenle, porfa. Ahora sí, a ver. Avísenle a Felipe que no se escucha. Avísenle a Felipe que no escuchamos, si puede intentarlo. Lupe, si me estás escuchando, le puedes avisar a Felipe que pare un poco, porque por lo menos yo no escucho, no sé el resto. Ya, profesora. Sí, profe, no se escucha. Profesora, pero le avisamos por el WhatsApp del grupo. Ya. Es que no me pasa a mí nomás, si es súper complicado y es una lata, porque son temas importantes que tenemos que... A lo mejor Felipe tiene puestos audífonos y por eso no escuchamos. Profesora, trato de compartir yo. Ya. Pero tiene que dejar de compartir el Felipe. Felipe no resultó, po. Creí que era más sencillo, la verdad. ¿Me avisa si Bajen los se micrófonos. escucha? Sí, se escucha, apaguen los Profesora, ahí me micrófonos. avisa. Ya. Que solamente Déjeme quede apagar la el mío. Guadalupe Ya. con su audio. Hola, ¿cómo están? Desde el Palacio de Tribunales, como siempre, les doy la bienvenida a un nuevo programa de nuestro canal del Poder Judicial en Palabras Simples. Antes de iniciar con esta conversación, quiero presentarles a quien nos acompaña hoy. Él es José Luis Ugarte, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir a conversar con nosotros. Un tema tan interesante, ¿cierto? Y que está hoy en la actualidad porque hace pocos días se implementó la reforma laboral. Antes de desarrollar este tema, quiero invitarlos a que revisemos la siguiente información. El pasado 1 de abril comenzó a regir la nueva Ley de Relaciones Laborales. Esta reforma a la normativa del trabajo fue promulgada en agosto de 2016 y contempla entre sus principales modificaciones cambios en los mecanismos de negociación entre empleadores y trabajadores, como la prohibición de reemplazo durante las huelgas. Además, establece sanciones y multas según la falta acometida, tanto por el empleador como el trabajador. La Inspección del Trabajo mantiene su rol fiscalizador y denunciante ante el Juzgado de Letras del Trabajo, el que está encargado de conocer y fallar sobre este tipo de causas. ¿Cómo afectará esta reforma a la justicia y cuáles son los principales cambios? José Luis, entonces lo veíamos en esta cápsula, ¿cierto? El 1 de abril comenzó a implementarse esta reforma laboral que quiere garantizar básicamente los derechos de los trabajadores, ¿cierto? Pero también dar ciertas garantías a las empresas para su crecimiento. ¿Por qué fue necesario primero esta reforma? Bueno, la reforma laboral se planteó en un contexto de un diagnóstico político determinado, y es la baja cobertura de la negociación colectiva en Chile, probablemente una de las más bajas del mundo, digamos. La cantidad o la cobertura porcentual de trabajadores que tienen negociación colectiva en Chile alcanza apenas el 8% de los trabajadores, lo que ponía a Chile, y lo pone aún, completamente rezagado respecto a los países capitalistas desarrollados, digamos, donde la cobertura normal de negociación colectiva alcanza el 60-70% de los trabajadores. Ese es el diagnóstico político, digamos. Entonces, no fue una reforma, al menos presentada por el gobierno, como una
forma de aumentar la productividad en la empresa. La reforma fue presentada como una forma de superar las barreras legales que impedían que los trabajadores chilenos accedieran a la negociación colectiva y a la acción sindical. Claro, ese tema es importante de destacar dentro de esta reforma laboral porque la acción sindical, si bien tiene algunos requisitos, ¿cómo se implementan entonces dentro de esta reforma laboral? Bueno, en mi opinión la reforma no fue feliz en esta materia, digamos. No es una reforma, a pesar de la intención retórica, digamos, a las reformas laborales en Chile. Lo que sí puede ocurrir es que donde ya existen sindicatos y donde hay algo de acción colectiva, se cambien o se modifiquen algunos términos de esa relación. Pero aquí no va a haber una incorporación masiva de trabajadores en la negociación colectiva, porque para lograr eso, si uno mira la experiencia comparada, hay que avanzar hacia lo que se llama negociación colectiva sobre la empresa o negociación ramal o intersectorial. Y eso no es avance que se mantiene. Pero eso va a tener un impacto en los tribunales porque hay mucho trabajo, hay mucha norma que quedó en una redacción bastante confusa y por lo tanto lo que va a ocurrir es que una carga de trabajo adicional va a ser tener que resolver los múltiples problemas que la reforma va a generar. Hay una, por decirlo de alguna manera, una técnica legislativa muy defectuosa en la redacción de la reforma. Y esto fue reconocido por el propio gobierno. La ministra del momento dijo que los vacíos, los problemas los tenían que resolver los tribunales, un poco ya agotado de la tramitación de esta reforma. Y resulta que eso es cierto, está plagado de errores, de problemas de redacción y eso inevitablemente en un contexto de conflicto como el conflicto laboral va a ser trasladado a los tribunales. Exacto. ¿Podrías explicarnos entonces cuáles son estas normas que más llegarían por presentar estos problemas a los tribunales? A ver, yo creo que de lo peor construido desde el punto de vista de la técnica legislativa en la reforma son los llamados servicios mínimos, digamos, que son una limitación al derecho de huelga por la vía de fijar lo que la ley de equipos de emergencia. Esos equipos de emergencia están establecidos unas causales prevista la ley, pero esas causales son extremadamente abiertas, extremadamente genéricas y por lo tanto van a generar disputas entre empleadores y trabajadores acerca de cómo implementar esos equipos de emergencia. Y ahí lo más previsible es que eso termine en los tribunales del trabajo y genere un espacio de judicialización que no existía hasta el día de hoy, digamos, y eso va a tener un efecto colateral, y es que el sistema judicial laboral, que hoy día funciona razonablemente bien, digamos, se va a ver aumentada su carga de trabajo por un diseño legal defectuoso, en mi opinión, y van a tener que ser los jueces los que resuelvan muchos los problemas de la calificación de estos servicios mínimos, entre otras materias, porque estamos mencionando solo una de las numerosas materias que van a generar esta conflictividad, digamos. Otra materia que sin duda es cierto causa interés de toda la población chilena es sobre las jornadas laborales, ¿verdad? Porque muchas veces existen empresas que tienen una jornada laboral certera, pero que finalmente no respetan los horarios de trabajo. ¿Cómo se va a regular esto también dentro de la reforma laboral? Porque también es causa esto de que llegue a los tribunales del trabajo. A ver, en Chile se ha instalado y en buena hora un debate sobre lo extensa que son las jornadas de trabajo. Digamos, hay un acuerdo, yo creo que es muy poco debatible que en Chile se trabaja mucho, digamos, las jornadas son extensísimas y solo mencionando las jornadas legales, digamos, porque uno tiene que asumir que en muchos lugares de trabajo se trabajan horas extraordinarias y además hay muchos espacios de trabajo donde no se respeta derechamente la ley. Fíjate que la reforma laboral va en sentido opuesto a este debate, porque la reforma laboral plantea, primero no hay ninguna norma de rebaja de jornada, digamos, ni se faculta ni se potencia la acción sindical para ir tras esa rebaja. Lo que hay más bien es una norma que uno podría decir es incoherente con esto de la rebaja. Se permite lo que se llama un pacto de adaptabilidad o de condición especial de trabajo. Igual otros países tienen una larga historia con el derecho laboral, o sea, está desde el derecho a la silla a también las jornadas laborales como tú nos explicas. Pero quería volver un poco atrás en nuestra conversación y preguntarte, ¿cierto, José Luis? ¿Cómo entonces ahora puede funcionar un sindicato dentro de una empresa? ¿Cuáles son los requisitos que deben existir?
Bueno, dentro de los aspectos que no se explican de la reforma está el aumento de quórum para formar los sindicatos, digamos. Aumento. Exactamente. En las empresas de menos de 50 trabajadores, con la reforma laboral es más difícil formar sindicatos que con las reglas actuales. Por lo tanto, cuidado, la idea que se ha extendido socialmente de que esta es una reforma pro-sindical es equivocada. Se aumentan sindicatos en empresas de menos de 50 trabajadores y en general se establece una engorrosa regulación que ya venía en el código actual, pero que fue una promesa del proyecto, era simplificar la acción sindical de negociación colectiva. Eso estamos todos de acuerdo que no se logra, digamos, y por lo tanto tenemos unas dificultades relevantes para formar sindicatos en empresas pequeñas y en las empresas grandes las facilidades son más o menos las que ya existen en el código. Si tú me preguntas a mí, lo único que uno aprecia como un avance, digamos, más allá del debate, digamos, es la eliminación de los grupos, digamos. Los grupos negociadores, que era una suerte de competidor del sindicato, un competidor muchas veces instigado por el mundo, por el empleador, quedó fuera del Código del Trabajo. Y eso es un avance, digamos, que no se puede discutir. Y además existe una mejora en el derecho de huelga, en el sentido que la huelga hoy día puede ejercerse más allá de la negociación colectiva reglada y procedimental que está en el Código, digamos, donde mucho han aportado, hay que decirlo, la jurisprudencia de la Corte Suprema en los últimos años, digamos. Exacto. José Luis, bueno, sin duda la reforma laboral es un tema que podríamos estar mucho rato conversando, ¿cierto? Pero antes de que terminemos, quería preguntarte si te gustaría agregar algo más sobre este tema. Sí, me gustaría, yo creo que es interesante porque a futuro, una de las cosas que, como se trata de una reforma que no dejó satisfecho a ninguno de los actores, sobre todo al actor sindical, que era quien se le había, digamos, prometido esta reforma, digamos, lo interesante es que el debate laboral no se cierra, digamos. Yo tengo la impresión que Chile es un país que no logra ajustar sus cuentas con el mundo del trabajo. El debate de la jornada de trabajo lo ejemplifica muy bien. Y por lo tanto lo que vamos a ver razonablemente, y en eso yo creo que es un paso positivo en el futuro, es un debate sobre lo sindical, la negociación colectiva, las jornadas de trabajo, las condiciones de trabajo. O sea, esta reforma no cierra el debate y lo deja pendiente incluso. Yo diría que es una buena noticia porque vamos a seguir debatiendo en los próximos años sobre el valor del trabajo en la sociedad, digamos. Cuánto nos importa el trabajo y el trabajador. No se pueden separar. El trabajo no existe sin los trabajadores, digamos, y por lo tanto es clave este debate a futuro. Exacto, interesante lo que nos dice José Luis, ¿cierto? Porque el trabajo nunca se va a acabar tampoco y claramente es un tema que nos importa y afecta a todos a la vez. Te quería agradecer por estar hoy en nuestro programa En Palabras Simples y a ustedes los quiero dejar invitados a que revisen todas nuestras plataformas digitales del canal del Poder Judicial y agradecerles también por acompañarnos y seguirnos en en nuestro Facebook, ¿cierto? Instagram del Poder Judicial y también visiten nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias y que esté muy bien. Muchas gracias. Parece que la profesora no está. Ahora sí. Volvió. A ustedes a rato se les caía, no se les caía como a mí, pero volvía como el sistema de nuevo. ¿Se dan cuenta que es difícil ver un video? Es mejor que lo vean ustedes siempre porque lo intentó Felipe. Si lo hago yo también pasa lo mismo, se queda pegado. Entonces al final nunca lo podemos ver todos al mismo ritmo. Pero igual es bueno que lo veamos juntos porque cada uno va entendiendo y yo también voy alimentándome de lo que cada uno de ustedes entendió y aprendió. Entonces, los invito a que lo vean después tranquilamente, pero dentro de lo que pudimos captar, quiero que me digan, y por favor participen, qué cosa del audio que escucharon les quedó que generó algún cambio en este proceso de la reforma laboral. Algún cambio, lo que retuvieron. Unamos ideas, chiquillos. Vamos. La Claudia Díaz. ¿Qué te quedó a ti? Me sorprendió el hecho de que se aumentara el quórum para constituir un sindicato.
y que las empresas pequeñas que cuentan con menos de 50 trabajadores se les va a complicar un poco para poder hacer eso, justamente sindicalizarse, y que sea tan ambigua que tenga que ser como llevada a un tribunal para que sea el juez el que resuelva, cuando antes se podía resolver con la misma dirección del trabajo o entre empleador y sindicato. Entonces eso como que viene a enredar un poco las cosas y viene como a hacer contra entre los dos. Van a empezar más peleas, más Bueno, discusiones. como todos los cambios en general en nuestra vida personal, cambios laborales, todo, siempre nos remueve la vida, nos mueven las cenizas y salen partidarios, salen contrarios, hay gente que está a favor, gente que está en contra. Hoy día mismo conversábamos en la tarde con una gerente sobre el tema del teletrabajo. Hay muchas empresas que han adoptado el teletrabajo y también la jornada mixta. Áreas como finanzas se han ido de frentón para la casa, tesorería, etcétera, pero también hay gerentes que todavía, y en general hay gente, trabajadores que no les gusta el teletrabajo y que prefieren el trabajo presencial con toda esta rutina de salir temprano, de estar metido en el taco, de llegar a la pega, de la tarde bancarse 2 horas de taco de nuevo. Sin embargo, hay gente que está a favor y otra gente que está en contra. Pero a mí lo que me sucede es que creo que la idea ojalá es buscar un punto de encuentro. Ahora, sí también yo me he dado cuenta, en lo personal, que el teletrabajo hay trabajadores a los que tú no los puedes tener en este formato. Primero porque son sacadores de vuelta, no sabéis dónde están, los llamáis no te contestan, los WhatsApp no te contestan, les mandáis un correo no te contestan. Uno se va dando cuenta cuál es el trabajador que está en la casa y que está activo, y el trabajador que está en la casa y está pasivo, el que está desconcentrado en miles de cosas. Entonces, yo le decía un día a mi grupo de compañeras, digamos, de que aquellas compañeras que tengo yo que tienen bebés chiquititos, que tienen haciendo tareas o en jardines, en colegio, yo a ellas les conviene estar en la pega más días a la semana porque se concentran más y ellas mismas lo han notado, que son más productivas estando en la oficina, porque en la casa no les deja tiempo para nada. Nada. Entonces, todo lo que tenían resuelto antes, no sé, una persona que iba a ayudar, o los hijos ya estaban acostumbrados a cocinar algunos, etcétera, eso como que al llegar la mamá a la casa, se generó que todo el sistema se cayó y la mamá asumiera todo el rol de nuevo, además de ser trabajadora. Entonces, siento que es súper bueno que hayan artículos que hablen de la flexibilidad horaria, que hablen de la jornada de teletrabajo mixto, pero que no se ponga rígida en una sola postura. Pero como también siempre he dicho, son los propios trabajadores los que de alguna manera echamos a perder el sistema. Entonces, habemos trabajadores súper comprometidos, súper responsables, que aunque estemos en teletrabajo, estamos presentes, estamos activos, estamos produciendo, estamos trabajando, pero sí hay trabajadores que han abusado del sistema. Y a veces por esas personas vamos a entrar todos en un mismo paquete. Entonces, debiera haber una legislación, pero que flexibilice el tema de la jornada de alguna manera y que sea de mutuo acuerdo con los trabajadores y tomando cuál es la mejor alternativa. Obviamente que hay pegas que no te permiten el teletrabajo, así de simple, porque son operativas, porque hay que estar ahí, pues, tirando las manos. Entonces, pero nos tenemos que ir adaptando a los cambios. En el fondo, la legislación es así. Eso es lo que quería comentarles, que salen nuevas reformas, no a todos les acomoda, a unos sí, a otros no. Y hay que ir como ahí navegando con eso, Felipe. Yo creo que el gran problema respecto a la sindicalización tiene que ver con el contexto histórico que llevamos viviendo en los últimos casi 50 años. O mejor dicho, más propiamente tal, en democracia, que es cuando se han hecho las leyes a votación popular, o sea, mejor dicho, la votación parlamentaria, elegidos todos popularmente, para hacer este tipo de leyes. O sea, en algún momento, y esto es una cuestión histórica que se pasa en los colegios del continente, el cordón industrial chileno era el sector laboral más culto de América Latina. El cordón industrial chileno, en todo sentido, el cordón industrial era el sindicato, o sea, los sindicatos industriales que habían en Chile eran los sindicatos más fuertes en Sudamérica y eran de los más fuertes del continente como tal, incluyendo a los gringos y a Canadá.
Ujú. Y claro, Imagínate por la naturaleza de los sindicatos mineros, Felipe. ¿Para qué contar? Sí, sí, totalmente. Y los sindicatos mineros siguen siendo los más fuertes, de hecho. O sea, ellos ganan una negociación y no cambian el auto, cambian el 4x4. Sí, compran otra casa. Otra casa. Compran otra casa, Sí. sí. O sea, ellos negocian y se forran. Pero, pero o sea, una cuestión de tiempo y espacio, por lo que fue el golpe de Estado y lo que terminó siendo la dictadura, se terminaron desbandando muchos de estos sindicatos. El tema es que, claro, o sea, y entre paréntesis, muchos de esos líderes sindicales ni siquiera eran de izquierda, que fueron exiliados, torturados, asesinados, da lo mismo. Ni siquiera eran de la UP. Pero el problema viene, o sea, el problema que se pudo arreglar no se arregla en democracia porque porque la concertación, y esto es un hecho objetivo, terminó desindicalizando este país. Mm. O sea, han habido 32 años en donde cada ley que se hace para desindicalizar a este país. Pero ¿no te pasa, Felipe, siendo bien objetivo, porque son buenos estos debates, que también, y lo digo muy en lo personal, desde mi experiencia, me ha tocado ver sindicatos demasiado coimeados, demasiado arreglados con las empresas, Sí, y el ¿verdad? mismo sindicato va perdiendo absolutamente poder, credibilidad, como lo dije alguna vez, entonces al final van desistiendo, va perdiendo fuerza. Yo no sé cuántos sindicatos en Chile, no lo manejo, serán realmente potentes. ¿Serán realmente leales con sus socios? ¿Serán realmente correctos? No lo sé, pero yo creo, créeme, Felipe, que yo creo que no deben ser muchos. Bueno, yo tengo entendido que solamente eso sucede en las negociaciones, o sea, esa lealtad sucede en las negociaciones en el ámbito minero y las negociaciones en el Banco Estado. Puede ser. Y paremos de contar. Pero precisamente por esto mismo, porque los sindicatos ya de por sí la estructura sindical chilena es débil. Entonces no hay una en el trabajador promedio, me incluyo, no hay una cultura fuerte del sindicato como para hacer presión y que el sindicato ¿Qué sea edad pro. tienes tú, Felipe? Tengo 24, profe. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo 50. Lo he visto de que en el tiempo, cuando los sindicatos son de permanencia de mucha data de años, ya reelectos, eso yo, por ejemplo, no lo comparto. Yo creo que un grupo de No, yo tampoco. dirigentes sindicales no debiera salir reelecto ya 2 veces, listo, suficiente. 2 veces, Sí, se igual que acabó. un gobierno de país. Se acabó el mandato para afuera, que venga, que pasen los nuevos. Se quedan pegados ahí, las empresas de alguna manera empiezan a darles algunos gentilicios. Ningún socio nunca les ha dicho a sus propios directivos, oiga, quiero verle su liquidación de sueldo, transparéntela. Te puedo asegurar que el día que los socios pidan a sus dirigentes sindicales que les muestren sus liquidaciones, se van a encontrar con grandes sorpresas. Bonos que no corresponden cancelados, de todo. Entonces, siento que esos mismos sindicatos después no tienen, como están tan, de alguna manera, entre comillas, alineados con la empresa por detrás, que van perdiendo fuerza. Entonces después no tienen el alma vendida, ya no tienen que pedir, no tienen nada. En la negociación llegan con un piso y ahí se quedan y no tienen más peso. Y obviamente que también las empresas ven este tipo de dirigentes que son muy vulnerables al dinero, y los hace también, y ellos también se dejan seducir, porque estamos con cosas, es una cosa recíproca. Entonces, seguramente estos sindicatos que son más potentes en el país, de los que tú mencionas, y que deben haber otros más, los dirigentes sindicales tienen claro cuál es su misión y cuál es su rol ahí. Pero si el dirigente sindical se está candidateando para ir a arreglarse su futuro, su vida, para comprarse otra casa y para recibir coimas, porque es así, obviamente que no va a representar a nadie y va a estar ahí solo por él. Entonces, pero como buenos ciudadanos que somos, los trabajadores vuelven a elegirlos y vuelven a reelegirlos. Entonces eso no entiendo yo, no entiendo.
Yo creo que tiene que ver con que al final, independiente que puedan conseguirse más cosas, puede ser que haya una serie de beneficios que se mantienen si es que está esta gente. Y en vez de, o sea, es lo que yo creo, al no haber una cultura sindical, al no haber una cultura de la lucha laboral en el trabajador promedio, o sea, ya aquí eliminemos ideología y todo ese tema, al no haber una cultura así, este sindicato me dio esto, sí, sí, pero podemos tener más. Ah, no, qué lata, el sindicato me dio esto y me va a mantener esto. Sí. Independiente que el otro sindicato pueda, o sea, independiente que la otra lista, la otra directiva que pueda postular, pueda dar más, Sí, mira, pueda dar más, y eso da lo mismo. la otra falencia que yo he visto, por lo menos también desde mi experiencia, es que siento que, ahora depende del rubro, porque obviamente que no creo que el sindicato piloto de la Chile ocurra lo que yo voy a decir ahora. Tampoco creo que un sindicato de un banco pase lo que yo voy a comentar ahora. Depende del rubro, porque por ejemplo, en el rubro que yo estoy, que es de residuos domiciliarios, basura, entonces hay una gran área de operaciones donde yo me he encontrado que hay personas que no tienen ningún manejo de administración, no tienen un manejo mínimo de contabilidad, no tienen un manejo mínimo de recursos humanos. Para mí un dirigente sindical debe conocer las leyes laborales, o sea, al revés y el derecho, estar actualizado, Tanto tener como, conocimiento de remuneraciones. O sea, yo no elegiría a un dirigente sindical que no tiene esas habilidades duras. ¿Te fijas? Pero sin embargo, los hay. No tienen idea cómo se calcula una hora extra, pero andan peleando las horas extras de sus socios. Y tú les preguntas ya, claro, pero, a ver, ¿de qué hora extra me está hablando el día domingo? ¿Cómo se paga? No saben, no saben. Solo saben que tienen que ir a pelear un derecho porque el socio vino y les dijo, pero no saben, no tienen la suficiente expertise ni el conocimiento duro. Entonces, yo siento que la ley, así como habla de los estatutos sindicales y todo, la ley también debiera exigir que los dirigentes sindicales tengan un mínimo de, no sé, de edad, de experiencia en sindicatos anteriores, conocimientos de legislación laboral comprobada, conocimientos de sindicatos comprobados, ¿te fijas? Y yo creo que ahí le vamos a sí, subir un poquito el pelo a estos cargos, en conocimiento importante. No sé si están de acuerdo yo, ustedes, estamos hablando con Felipe nomás. ¿Qué opinan, chiquillos? Desde las experiencias de ustedes. Paola, tú que tienes sindicato, ¿qué opinas? Paola González. Perdimos la Paola. Bueno, esto que compartimos y que comentamos es para que aquellos compañeros que no han estado nunca afiliados a un sindicato vayan escuchando desde la experiencia y después les van a ir, cuando algún día ustedes estén o trabajando, estén sindicalizados, obviamente que le va a ir haciendo sentido, digamos, esto que opinamos, porque son miradas diferentes y obviamente que si al final de a lo mejor de este semestre pudiéramos hacer un trabajo relacionado a los distintos sindicatos que hay en este país potentes, hacer algún trabajo de investigación ahí, como sindicatos de la minería, sindicatos de la salud, sindicatos agrícolas, cuál es la diferencia entre ellos, qué es lo que más o menos hasta ahora han ganado en terreno. Chiquillos, ahí vamos a ver, vamos a presentar esta PPT. ¿Alguna duda hasta ahora de lo que hemos comentado? ¿Se ve bien la imagen? Sí. Bueno, el ítem de las relaciones laborales, vamos a ver si lo puedo poner acá, que siempre me sale, se me cae todo esto. El problema es que acá me corta la cabeza esto aquí arriba y no sé si esto lo puedo achicar yo. No. Ya. Derechos de información de las organizaciones sindicales. El derecho de información periódica en las grandes empresas.
deberán entregar anualmente a los sindicatos de empresas constituidos en ellas balance general, estado de resultados, estados financieros auditados, información de carácter público que deban a la CBC. Siempre en la negociación colectiva, el sindicato que tiene un contrato colectivo vigente y está por vencer, Profesora, ¿sí? no sé si a La todos, pantalla pero se ve verde. La pantalla se fue verde, claro. Sí. No les puedo creer, ¿y ahora? Ahora sí sí. parece lo más increíble. Entonces ya, listo, nos quedamos ahí. Bueno, el estado de resultados y los estados financieros auditados, a mí me ha tocado hacerlo, cuando un contrato colectivo está por vencer, 30 días antes, siempre el sindicato va y le pide al área de recursos humanos con un documento firmado por la directiva, estados de resultados y balances de la empresa del año anterior a este año donde está venciendo mi instrumento colectivo. Y dícese un año calendario o un año en proceso. Siempre tienen que entregar la empresa los balances generales, los estados auditados, se refiere a que tienen que ir los estados financieros timbrados por una empresa auditora calificadora. Por ejemplo, la Pricewaterhouse, ¿cuál es esta otra? Una empresa de finanzas grande que siempre auditan. Tienen que ir timbrados. ¿Qué significa eso? Que no es un estado de resultados ni un balance que yo como empresa voy a entregar nomás. No, tiene que ir auditado. Estado de resultados. Entonces, ¿para qué lo piden los sindicatos? A ver, ¿a quién se le ocurre por qué el sindicato le pide a la empresa los estados de resultados y balances a puertas de iniciar una nueva negociación? Quiero escuchar. ¿Tendrá que ver con el tema para ver cuánto es el presupuesto, para ver temas de presupuesto igual? ¿Cuánto es lo que la empresa les podría entregar? Si está acorde a las peticiones de ellos en cuanto al costo que les podría costar a la empresa y si puede estar, o sea, si es viable o no el proyecto que ellos están presentando. Claro, por ejemplo, ellos van a hacer un peritorio, ¿cierto? Ellos van a hacer un peritorio de beneficios. Por lo tanto, el contrato colectivo que ellos están pidiendo también está valorizado. Está valorizado su bono de desempeño, está valorizado su bono de término de conflicto, está valorizado su aguinaldo, su bono de fiestas patrias, Navidad. Entonces, está valorizado este contrato colectivo. Por lo tanto, y ellos además lo multiplican por la cantidad de socios, ponele que sean 100, ¿ya? Entonces, nuestro contrato colectivo, no sé, vale 300 palos en el año. Entonces, cuando ellos piden el balance general de la empresa y el estado de resultados, también están viendo si la empresa tuvo ganancia o no tuvo ganancia, si tuvo pérdida o no. Entonces también ahí se maneja en el escenario de hasta dónde vamos a pedir. Y la empresa está obligada a entregar esos informes. Dice, plazo de 30 días para entregar esta información, desde que se encuentre disponible o se entreguen, bueno, en este caso, el sindicato. Caso de nuevo sindicato, desde que se realiza la comunicación. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Derechos de información específica para la negociación colectiva. A requerimiento de las organizaciones sindicales que lo soliciten dentro de los 90 días previos al vencimiento del instrumento colectivo vigente o en cualquier momento, si no hay instrumento colectivo, las grandes y medianas empresas deberán entregar a planilla de remuneraciones, perdonen, planilla de remuneraciones pagadas a los trabajadores afiliados a la organización requiriente, desagregada por haberes y con el detalle de fecha de ingreso de la empresa y cargo y función. Se necesita autorización del estatuto o expresa de cada trabajador. Ojo, porque el sindicato, para poder pedir información de planillas de remuneraciones de sus socios, por ejemplo, tienen que tener autorización escrita en el estatuto del sindicato. Si no tienen esta autorización escrita donde todos los socios firmaron y dieron autorización para que el sindicato pueda pedir información privada, porque la remuneración es una información privada, no puede pedir ese ítem del sindicato. Por eso la flechita azul ahí es importante. B, valor actualizado de todos los beneficios que forman parte del instrumento colectivo vigente, lo que yo les hablaba.
Normalmente en las empresas, cuando se termina una negociación, uno lleva un cuadrito general todos los beneficios, los bonos, etcétera, y los valoriza a un costado, de acuerdo al IPC, cuántas veces al año, multiplicado por socio, valor unitario, valor socio. Entonces, cuando el sindicato va a negociar, pide, porque ya ha transcurrido a lo mejor 2 años o 3 años, pide este cuadrito con valores actualizados, porque obviamente que el contrato colectivo en su interior también debe tener un ítem de reajuste de IPC, por lo tanto necesitamos ir reajustando esto. Entonces el cuadro cuando parte originalmente va teniendo alteración en el tiempo, va aumentando el valor de cada uno de los beneficios. Letra C, costos globales de mano de obra de la empresa de los 2 últimos años. Si hay contrato colectivo vigente, debe ser del último tiempo de duración. Toda la información periódica referida en los artículos 315 y 318 que no haya sido entregada oportunamente a los sindicatos de la empresa. Y la letra E, información que incida en la política futura de inversiones de la empresa que no tengan juicio del empleador como carácter confidencial. 30 días de plazo tengo como empresa cuando el sindicato me hace este requerimiento y me lo tiene que hacer de manera formal y por escrito. Cualquiera de los ítems que están ahí o a veces todos. En la micro y pequeña empresa se puede pedir, letra A, sin detalle de fecha de ingreso y cargo o función, B y C. En la comisión negociadora puede pedir sin sindicato, por ejemplo, letra A y B, plazo 5 días para entregar. Cuando hay una comisión negociadora se refiere a algún convenio colectivo, gente que no está sindicalizada pero que está agrupada puede pedir la información A y B, o sea, planillas de remuneraciones, bla, 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 y B, valor actualizado de todos los beneficios del convenio colectivo anterior en este caso. Derechos de información, otros derechos de información. Derecho de información por cargos o funciones de los trabajadores en las grandes y medianas empresas. Los sindicatos de empresas podrán una vez cada año solicitar información de remuneraciones asignadas a trabajadores de los diversos cargos o funciones de la empresa, publicados en el reglamento interno. Límite, existen mínimo 5 trabajadores en el cargo o función para entregar esta información. Tiene que haber un límite. Importante que se metan en el artículo 154, que habla mucho de la información que los sindicatos o los contratos o convenios colectivos o los dirigentes pueden pedir a la empresa. Derecho de información periódica en la micro y pequeña mediana empresa. Deben proporcionar anualmente a los sindicatos de su empresa la información sobre sus ingresos y egresos declarados al Servicio de Impuesto Interno para efecto de impuesto a la renta. Plazo, 30 días después de realizar la declaración anual de impuesto a la renta. Lo mismo aquí cuando piden esta información. La empresa debiera entregar en forma fehaciente todo lo que es impuesto interno y todo ese dato, porque no puede estar haciendo chanchullos, porque obviamente si nosotros le pedimos información al Servicio de Impuesto Interno, si el sindicato pide información, debiera cuadrarse con lo que entregan la misma empresa, libros de remuneración, etc. Los instrumentos colectivos, bueno, lo que hemos hablado y volvemos a reforzar cada clase, es la convención celebrada entre empleadores y trabajadores por un tiempo determinado y conforme a las reglas del libro 4 del contrato colectivo. Acuérdense que tienen que leer ustedes, chiquillos, el libro 4. Con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones u otros beneficios de especie o en dinero. ¿A qué se refiere cuando habla de otros beneficios en especie? Quiero escuchar alguna opinión. ¿Qué pasa con las empresas agrarias, por ejemplo? Las agrícolas, donde tienen muchos temporeros o trabajan gente por el verano. ¿Les pueden pagar en especie a las personas? Yo creo que sí. Sí, porque esté por temporada. ¿Ya? Pero en vez de dinero. Podría ser parte de la cosecha. Sí, puedo pagarle a una persona, por ejemplo, ¿puedo pactar con la persona pagarle sacos de harina, por ejemplo? Profe, ya no se puede. ¿Quién dice que no? Yo, Yaril. ¿Por qué, Yaril? Eso era antes. Porque sí, pues se supone que eso era antes. Antes les pagaban así, igual era como entre comillas para embarrar a las personas. Pero por eso se supone que se hicieron estos
la dirección del trabajo igual se hicieron esto para que no pasaran a llevar al trabajador y le pagaran lo que le corresponde. Póngase, mis primas trabajan allá en el sur de recolectora y ellas les pagan con plata. Al terminar todo, Pero ¿saben qué? la pega le pagan. Pero ¿saben qué? Está permitido hacerlo si es de mutuo acuerdo de las partes. O sea, yo creo que debe existir. Existe porque todavía sí, y se hace. Si es de mutuo acuerdo, sí. Y pero se yo hace creo que no porque debe ser. por eso aparece en la legislación todavía el término remuneración u otros beneficios, dice claramente, en especie o dinero. Porque justamente hay pueblos muy alejados donde la pega allá, aunque le pasen a la persona dinero, no tiene mucho que hacer. No tiene mucho que hacer. Entonces hacen, incluso hay lugares donde hacen trueque todavía. Trueque todavía. En Isla de Pascua la gente usa mucho el trueque entre ellos, porque allá tienen dinero, no tienen que gastarla. La gente allá tiene mucho dinero, no tienen que gastarla. Viven del turismo, viven de la pesca, pero ellos se intercambian hasta un champú, hasta un jabón, porque les es difícil adquirirlo. Nosotros todavía tenemos lugares donde a la gente se les paga con quintales de harina, y si es de mutuo acuerdo lo hacen. Al término de una cosecha, por ejemplo en la vendimia, conozco casos de algunas viñas que negocian con la persona pagarle en cajas de vinos y les descuentan y hacen un negocio ahí a cambio de trabajo. Entonces se sigue dando, chiquillos. A lo mejor en alguna época, no sé, un poco más de esclavitud, o en alguna época de Chile que fue más abusiva, a lo mejor, claro, al trabajador le pagaban eso en reemplazo del dinero y no tenía opción. Y al trabajador le pegaban en las manos y no le quedaba otra más que quedarse callado. Pero hoy día todavía existe y es de mutuo acuerdo. Se puede dar. Ahora, aquí en Santiago te aseguro que nadie. Tal vez en, no sé, extremo sur puede que se dé, extremo norte también, donde hay zonas muy alejadas, donde al trabajador le sirve más que le den la comida o le paguen con animales, que a veces con dinero. ¿Se entiende? Sí, profe. Los instrumentos colectivos deberán constar por escrito siempre y registrarse en la inspección del trabajo dentro de los 5 días siguientes a su suscripción. Su modificación solo procede por acuerdo de las mismas partes. Si pregunta de algún día de prueba, ¿dónde se tiene, cuánto tiempo debo yo inscribir el contrato colectivo? ¿Cuánto tengo de plazo para inscribirlo en la inspección del trabajo? Ahí está. 5 días siguientes a su suscripción. ¿Qué significa suscripción? Cuando nosotros ya tomamos acuerdo con el empleador, estamos todos de acuerdo y firmamos el contrato colectivo. Se firman todas las partes, firman los 3 dirigentes sindicales, firman sus asesores, firman la parte empresa, las 3 personas, los delegados. Se firmó todo, va con carta conductora, se inscribe en la inspección del trabajo. Tengo 5 días para hacer eso. Vayan anotando esos plazos porque en algún minuto los van a tener que volver a repasar. Contenido de un instrumento colectivo, adicionalmente puede contener la constitución de una comisión bipartita para la implementación y seguimiento del cumplimiento del instrumento colectivo o mecanismos de resolución de la resolución de controversia. ¿Qué significa la palabra bipartita? O bipartito. Hay más de una parte. Hay más de una parte. Dos partes. Sí, son 2 partes. Son 2 partes. Una es trabajadores, la otra empleador. Ya. Si hubiera un sindicato y yo te digo que hay que armar una comisión bipartita del sindicato, yo podría tener una parte de los socios y una parte de los dirigentes. Cualquier versión bipartita es de 2 partes, ¿ya? Y en este caso, esta comisión de la que hablan es cuando, por ejemplo, que no se da mucho, pero hay empresas que sí pueden tener una comisión bipartita que solamente va a fiscalizar la correcta entrega de los beneficios acordados en un instrumento colectivo, que sería bastante bueno que existiera siempre. Que normalmente las propias áreas de recursos humanos, en el área de bienestar, que siempre es la encargada de los contratos colectivos, siempre hay una persona que está fiscalizando la entrega de los beneficios. ¿Alguno de ustedes alguna vez va a tener ese trabajo? La determinación precisa de las partes a quienes afecte.
Las normas sobre remuneraciones, beneficios, condiciones de trabajo y además estipulaciones que hayan acordado. También debe contener el periodo de vigencia, obviamente que eso tiene que ir. El acuerdo de extensión de beneficios o la referencia de no haberse alcanzado dicho acuerdo. O sea, el contrato colectivo, yo les voy a mostrar un contrato colectivo original para que puedan ver que va con el listado de socios, para que puedan ver las partes, quiénes firman, quiénes no. Quiero buscar uno que tenga la carta de ingreso a la ADT, quiero escanear lo original de lo original para que lo podamos ver. De hecho, tengo el contrato colectivo también, pero me gustaría con la carta conductora, que conozcan cómo se ingresa a la inspección del trabajo. Las partes pueden acordar la extensión total o parcial de los beneficios y condiciones del instrumento colectivo a todos o parte de los trabajadores sin afiliación. Los trabajadores deben aceptar esto y obligarse a pagar todo o parte de la cuota ordinaria sindical. La determinación de los trabajadores a quienes se extiende debe ser por criterios objetivos y generales. El empleador sin acuerdo puede reajustar por IPC. Les iba a comentar de que los contratos colectivos que vencen, bueno, dejaron y nace un nuevo contrato colectivo. Siempre el contrato colectivo o la agrupación sindical parte de un piso. Y piso se refiere a lo que tenía el contrato colectivo anterior que ya ganó. Ese sindicato ya se ganó en esa negociación, por lo tanto yo parto una nueva negociación, pero parto de ese piso. Lo único que no es piso en una negociación colectiva es el bono de término de conflicto. Si el bono de término de conflicto en la negociación anterior fue de 2 millones, el piso de ahora es el contrato colectivo que venció, pero el bono de término de conflicto no es piso, para que nunca se les olvide. Los instrumentos colectivos de trabajo. Vinculación del trabajador con el instrumento colectivo. El trabajador podrá afiliarse y desafiliarse libremente de cualquier sindicato. No obstante, el trabajador se mantendrá afecto al instrumento colectivo negociado por el sindicato al que pertenecía y que estuviere vigente, debiendo pagar el total de la cuota mensual ordinaria de ese sindicato durante toda la vigencia de dicho instrumento. Una vez iniciada la negociación colectiva, los trabajadores involucrados permanecerán afectos a esta, así como al instrumento colectivo a que dicha negociación diere lugar. ¿Qué pasa si un dirigente sindical, un socio, no quiere pagar la cuota sindical? ¿Sigue o no sigue efecto al contrato colectivo recibiendo los beneficios? Estoy esperando una respuesta. ¿Sigue o no sigue con beneficios si un afiliado... Profe, no la escuché bien. Si un socio de un sindicato no quiere que la empresa le descuente la cuota sindical de su remuneración, ¿sigue efecto o no sigue efecto a los beneficios del contrato colectivo? Yo creo que sigue efecto. Porque los contratos colectivos, no sé si estoy en lo correcto, pero me parece que son no necesariamente a los que pagan cuota sindical. No sé si estoy bien, pero yo creo que sigue efecto a los beneficios del contrato colectivo. La condición del sindicato, obviamente dentro de su propio estatuto, es que los socios tienen que pagar su cuota sindical, ¿cierto? Pero también existe, y es una condición para que los beneficios se le hagan extensivos también. Pero supongamos que hay un trabajador con una enfermedad terminal y está con licencia médica hace 10.000 años, y ya no tiene de dónde sacar, yo no tengo de dónde sacarle plata, porque no tiene remuneración, está con licencia. No por eso lo voy a desafiliar. No por eso no le voy a entregar los beneficios. ¿Cierto? Ahí se ve un ejemplo claro. Pero el sindicato obviamente va a estar en contacto con esa persona para saber el motivo por el cual no lo va a pagar. Normalmente, chiquillo, la única persona a la que no se le descuenta una cuota sindical es cuando está con licencia porque no tiene disponibilidad de dinero para rebajarla. Pero la cuota sindical siempre se tiene que cancelar. Y si el sindicato, si algún socio se pone
se pone leso con eso y no quiere pagar, obviamente que el sindicato puede pedirle con alguna carta, formalización de que pague sus cuotas, etc. Porque como toda cosa coexiste también con estos aportes, porque el sindicato también les entrega beneficios. Entonces, obviamente que tiene que ser recíproco. Pero si un dirigente lo saca, o la comisión de los sindicatos saca a un socio de ese sindicato porque, no sé, porque se opuso a pagar, de todas maneras ahí hay todo un procedimiento, no es llegar y sacar a un socio, sino que también hay una continuidad de beneficios, porque si este trabajador ya viene recibiendo estos beneficios hace 3 años, y anterior a esta negociación 3 años más hacia atrás, ya es parte de su contrato, pasan a su contrato los beneficios que él traía. Eso lo vamos a ver seguramente en la otra presentación. Duración y vigencia del instrumento colectivo. Los contratos colectivos, los acuerdos de grupo negociador y los fallos arbitrales tendrán una duración no inferior a 2 años ni superior a 3. Así que, chiquillos, pregunta, un contrato colectivo no puede durar estar pactado, digamos, a menos de 2 años ni superior a 3. Ese dato también es muy importante que lo tengan súper presente. Vigencia desde el día siguiente al vencimiento del anterior o suscripción del actual si no hubiese. En caso de huelga, tendrá vigencia a contar de la fecha de suscripción, aunque su duración se cuente desde el día hábil siguiente al vencimiento del anterior o desde el día 45 de presentado el proyecto. Los instrumentos colectivos de trabajo. Ultraactividad de un instrumento colectivo. Extinguido el instrumento colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes de los contratos individuales de los trabajadores afectos, salvo las que se refieren a la reajustabilidad de remuneraciones u otro beneficio en dinero, y las que por su esencia tengan sentido solo colectivamente y los pactos sobre condiciones especiales de trabajo. Por ejemplo, se terminó un contrato colectivo. ¿A qué se refiere en esta parte que dice que todos los beneficios, ¿cierto? Lo que yo les venía diciendo recién, pasan a formar parte del contrato de trabajo tácito, porque ya un beneficio que el trabajador viene recibiendo de tiempo. Pero hoy día justamente conversaba esto con una jefatura, porque es importante, que aquí no aparece, pero es importante comentarles a ustedes, que aquellos beneficios con los que el trabajador se va a quedar son aquellos que el contrato colectivo paga a través de la remuneración, porque si los paga como aporte al sindicato, yo no sigo arrastrando esos beneficios. Yo voy a seguir arrastrando los beneficios que mi sindicato me paga a través de la remuneración. Por ejemplo, hay sindicatos que al trabajador, la empresa le va a pagar 50 lucas de aguinaldo, Navidad y fiestas patrias. Pero si yo como empresa, según el contrato colectivo, dice que le voy a entregar un aporte de Navidad al sindicato, un aporte de fiestas patrias al sindicato, es el sindicato que agarra esta plata y la reparte entre sus socios. Pero eso ya no pasa por la remuneración. ¿Se entiende? Si quieren ahí hacer alguna pregunta. Anoche hablaba con mi cuñada respecto a eso, profe, y me decía que muchas veces los sindicatos utilizan este fondo de dinero que el empleador da para hacer las fiestas navideñas, las fiestas patrias. No es que se la pasen al trabajador, no. Porque por ejemplo, ella en Delivest entregan 2.000 y tantos pesos por trabajador adherido al sindicato. Entonces se la entregan al sindicato y ellos son los que hacen al fin y al cabo después las fiestas de fin de año, que es lo normal que hacen. Sí, mira, yo les voy a mostrar, vamos a leer la otra parte para mostrarles algo. La diferencia está, por ejemplo, y cuando habla de reajustabilidad, claro, si es una reajustabilidad que está puesta en el contrato colectivo, no. Pero si yo pago algunos beneficios en dinero en la remuneración, y los he pagado siempre a través de la remuneración, esos forman parte del sueldo de la persona, forman parte de su capital. Entonces eso yo no los puedo quitar.
Dice mérito ejecutivo de los instrumentos colectivos y sanciones en caso de incumplimiento. Los originales u copias autorizadas de un contrato colectivo son considerados, según la ley, un título ejecutivo y por ello pueden solicitarse directamente en los juzgados de cobranza laboral y previsional los cobros de las obligaciones líquidas y actualmente exigibles que contenga. No obstante, el incumplimiento de las estipulaciones de un contrato colectivo es sancionado por la Inspección del Trabajo del artículo 506. Oye, y créanme que son como 30 UTM cada multa, porque a nosotros nos han multado. Una vez un sindicato con el que no nos llevamos muy bien, nosotros tenemos plazo para entregar, hay muchas cosas que se pactan, ustedes van a ver el contrato conmigo, se van a reír en algunos puntos. Nosotros les damos café, les damos té, y son beneficios que ya vienen ganados por año. Por eso son contratos colectivos muy caros para la organización. Y nuestra asistente social conoce toda la periodicidad de la entrega de beneficios de este contrato colectivo. Entonces lo tiene que entregar en las fechas que corresponden. Y no sé, todos los meses se le entregan 6 cajas de té. Se le entregan 3 tarros de café a estos socios. Nos atrasamos un día en entregarle las cajas de té y el sindicato fue a ponernos una denuncia a la Inspección del Trabajo y nos multaron. Y la multa fue como de 60 UTM por incumplimiento al instrumento colectivo. Así se llama la multa. Entonces las empresas que tienen contratos colectivos y cuando las relaciones con el sindicato no son muy buenas, apenas se atrasan en un pago o apenas se atrasan en un cobro, el sindicato va y denuncia. Entonces, por eso es bueno mantener también las buenas relaciones entre la empresa y el sindicato, porque a veces incluso la empresa puede que no tenga el dinero el mismo día para pagar un ítem. Bueno, cuando hay buenas relaciones, el sindicato negocia con la empresa y se establece un plazo y se cancela. Pero si no hay buenas relaciones, el sindicato se te va encima. ¿Se entendió? Entrecortado, profesora, que no se escuchaba bien. Que les decía de que cuando no entrega la empresa un beneficio de acuerdo al contrato colectivo en la fecha que corresponde, la multa es desde 30 UTMs. La multa, porque eso que dice ahí, de que la Inspección del Trabajo puede multar de acuerdo al artículo 506, yo les puedo decir desde la experiencia que la multa parte de 30 UTMs. Saquen una cuenta que una UTM vale 50 lucas. 50 por 3, ¿cuánto es? 150. ¿Cuánto es? Imagínense que eso más o menos por socio. Por socio. 50 por 3, 50 por 3, 150. 30 UTMs, no 3, 30. 1,5 millones. Ah, es 30 por 3, ¿cierto? Sí. 90. 30 por 30 UTMs por 50.000, que vale una UTM. Un palo y medio. Ya, un pelo y medio por uno, un socio. 1.500.000. Ya, por un socio, imagínense. Cuando no se cumple con un beneficio que está en el contrato colectivo. Dice, las infracciones a este código y sus leyes complementarias que no tengan señalada una sanción especial serán sancionadas de conformidad a lo dispuesto en los incisos siguientes según la gravedad de la infracción por la microempresa y la pequeña empresa. La sanción ascenderá de 1 a 10 unidades tributarias mensuales. Tratándose de medianas empresas, la sanción ascenderá de 2 a 40 unidades tributarias mensuales. Tratándose de grandes empresas, la sanción ascenderá de 3 a 60 unidades tributarias mensuales. En el caso de las multas especiales que establece el código, su rango se podrá duplicar y triplicar según corresponda si se dan las condiciones establecidas en los incisos 3º y 4º de este artículo respectivamente, y de acuerdo a la normativa aplicable por la Dirección del Trabajo. La infracción a las normas sobre fuero sindical se sancionará con multa de 14 a 70 unidades tributarias mensuales. O sea, ustedes se pueden dar cuenta que si vale 50.000 pesos una UTM, por 70 o por 40, y eso son infracciones que son así, chiquillos.
no es cuento porque yo las he visto y las hemos tenido que pagar. Yo creo que cuando habla de la gravedad se refiere a que, por ejemplo, un beneficio de bolsas de té que nosotros no entregamos, lo más probable es que por eso nos hayan aplicado 30 UTM. Pero ¿qué pasa si la empresa no entregó a tiempo los elementos de protección personal? ¿Ustedes creen que cae en la misma calificación que una caja de té? No. Profe, perdón, ¿y ese dinero a dónde va? A nuestras queridas arcas fiscales. Y esas son muchas multas, todos los días, muchas multas. Así que siempre es bueno tener la buena relación, como les decía, con los sindicatos, porque si no, el sindicato está esperando que el empleador se caiga en algo, ¡pum!, va y denuncia. En cambio, cuando hay alguna buena relación, uno por lo menos le dice al sindicato, mira, ¿sabes qué? Todavía no me han llegado, no sé, ponte que sea un beneficio entregarles leche, que hay algunas empresas que trabajan con pintura, con mucho tema de pintura, y están obligados a entregarle leche todos los días a los trabajadores. Pucha, esperamos un poco, esta semana lo voy a comprar. Hay un acuerdo, ¿se entiende? No hay una mala onda entre ellos. Pero cuando no hay una buena onda, el sindicato lo sanciona inmediatamente. ¿Hasta qué horas esta clase de hoy día, chiquillos? Siempre estoy traspapelada con otra clase, 8:20. Sí. Ya. Déjenme buscar un contrato colectivo que tengo, que los voy a compartir para que lo veamos. Voy a buscar uno que vamos a hacer el trabajo mañana. La Ruth me está preguntando si va a ser. Lo vamos a hacer mañana y yo voy a subir hoy día, tratar de subir el cuestionario. Es lo mismo que está, solo que le voy a agregar otras cosas. Espérenme, contratos colectivos 2021. Voy a buscar el del año pasado porque ahora están todos negociando. Y sindicato 1, legalizado. Ya. Lo vamos a abrir. Les voy a compartir. ¿Lo están viendo, chiquillos? Sí, Sí, profe. Ya. Este contrato colectivo están ahora por vencer. Estamos en plena negociación nosotros ahora cerrando justamente los contratos porque este sindicato está negociando. Dice en Santiago, mire, 3 de octubre del 2019, y es por 2 años este contrato, si no me equivoco lo vamos a ver. 2021, ¿se fijan? Entonces estamos en este momento en plena negociación, porque debiera vencer el 30 de octubre del 2021. Entonces están en este minuto en la entrega de la información, inscribieron el peritorio, inscribieron la respuesta, el sindicato devuelve respuesta, la empresa vuelve a devolver otra respuesta con otra contraoferta. Ahora están en este minuto los servicios mínimos. Los servicios mínimos se dieron cuenta cuando hablaba el señor con respecto a la reforma laboral, cuando hablaba de los servicios mínimos y la limitación de los equipos de emergencia en la huelga, que le preguntaba a la periodista cuál encontraba él que había sido una de las limitaciones que no habían sido muy bien acogidas en cuanto a la reforma. Bueno, primero que el tema de la prohibición de los reemplazos, yo creo que es muy bueno, porque cumple el objetivo que la huelga genere presión, ¿cierto? Pero de los servicios mínimos, decía él que él consideraba que eso un poco hacía guatear un poquito la negociación, pero porque también la empresa le pide al sindicato, si imagínense, toda la empresa está sindicalizada, se van a huelga y no queda con nadie. Entonces, de alguna manera, el equipo de emergencia y los servicios mínimos es una manera de garantizar la operación básica de la empresa, la operación mínima. O sea que con esta mínima cantidad de personas yo voy a seguir trabajando. A eso se refiere cuando durante la negociación se llega a un acuerdo de los servicios mínimos. Si es una empresa, por ejemplo, como, no sé, productora de conservas, y está en negociación, yo le voy a pedir al sindicato, por escrito, que el servicio mínimo va a ser tener 2 personas en packing, 2 personas cerrando las latas, por decir algo, 2 grueros, 2 embaladores. Pónganse ustedes que sea una dotación de 200 personas, pero yo por área le voy a pedir 3 personas por área, y lo vamos a dejar escrito.
3 personas de finanzas, 3 personas de operaciones, 3 personas de bodega, 3 personas de packing, 3 personas de despacho. Si llegamos a un acuerdo y a un consenso, porque también los servicios mínimos están establecidos, vamos a firmar acuerdos. Pero esa mínima dotación es la que va a hacer que mi empresa funcione de manera muy precaria, pero va a sacar la pega igual adelante. ¿Se entiende? ¿Para qué son los servicios mínimos acordados? Y eso salió, chiquillos, en la reforma laboral, la que se firmó el 2016, porque antes no estaba. La gente se iba a huelga y se iba nomás. Incluso algunas empresas también contrataban servicios transitorios en ese periodo. Ahí está el contrato colectivo que se firmó, todas las firmas que ustedes le ven, ahí dice Unidad de Relaciones Laborales, que es la que pone el timbre que pone la Inspección del Trabajo. Cuando parte, las partes, contrato colectivo, el grupo KDM, incremento del sueldo base, habla de algunos anexos, puntos importantes. Periodo, reajuste de periodo de remuneraciones, cuándo van a tener el reajuste estas personas que están asociadas a este contrato colectivo, habla que es de acuerdo al IPC, y aquí habla, porque acuérdense que el contrato se firmó en octubre del 2019, aquí habla del cuadro de reajustes que ellos van a tener. Primer reajuste, el 1 de febrero del 2020, segundo reajuste, 1 de agosto del 2020, febrero y agosto. Si pueden darse cuenta en ese cuadrito, es cada 6 meses. ¿Se nota? Sí, se nota. Sí, profe, se ve. Cuarto, indemnización por años de servicio en caso de muerte o retiro voluntario. Bueno, este sindicato tiene un beneficio muy bueno porque la indemnización la pagan a todo evento. Aunque los trabajadores tengan 11 años, ellos le pagan todos los años. Pero la mitad de lo que supera los 11 años, el 50%. Si tiene 25 años, yo voy a pagar 11 años y de los otros, no sé, 15, 14, le voy a pagar el 50%. Este sindicato. Lo que es un muy buen beneficio, porque ustedes saben que legalmente son 11 años, ¿cierto? Sí. Hay otro tramo que sí les pagan el 100%. Aquí habla de la gratificación legal, eso nunca tiene mucha alteración porque se paga la gratificación legal, que es el 25% del sueldo base, con un tope de 4,75 ingresos mínimos. Ustedes saben de eso. Solo que lo mencionan para que el empleador no lo deje nunca de cancelar. Sector ropa de trabajo, ahí habla las ropas de trabajo que se le dan a las personas. Mire, si se fijan, dice bien específico. 2 pantalones tipo cargo grueso y una chaqueta polar con cierre y bolsillo. 2 camisetas y un pantalón primera capa. 2 poleras de algodón. 2 polerones manga larga. Una parca, una jardinera térmica. Una parca y un pijama térmico a elección del trabajador y chaqueta sin manga tipo geólogo. Ustedes dirán, ¿por qué tan regalones? Porque los operarios están a plena faena, intemperie, cerro, donde están los rellenos sanitarios. Puede que en otra parte de esa ropa sea otra cosa. En el mes de septiembre de cada año de la vigencia del contrato se le entregarán 2 pantalones tipo cargo delgado, una chaqueta cortaviento, 3 poleras manga larga color azul, una toalla de baño, una chaqueta sin manga tipo geólogo. Y ahí habla del calzado, de la época de verano, que la camiseta es más gruesa, que la camiseta es más delgada. Asignación y permiso por fallecimiento. Siempre los permisos, la mayoría de los contratos colectivos se apegan mucho a los días que por ley se entregan, ¿ya? Nunca, no salen mucho de ese margen, nomás un día más o 2 días más. Ahí habla que la persona va a recibir, ojo, mira lo que dice ahí, un aporte al sindicato. No dice que se le va a pagar al socio directo al sueldo, dice que se le va a pagar a un aporte al sindicato, o sea, la empresa le da esa plata al sindicato y el sindicato se la tiene que entregar al trabajador. Supongamos que se la entrega todo. 7 días libres, dice ahí en caso de, nosotros el beneficio lo tenemos para muerte del fallecimiento del trabajador, muerte del fallecimiento del cónyuge o esposa, y de los hijos tiene otra cantidad de días, mismo valor.
Y hay harto ahí con respecto a los días libres, porque también tienen días libres cuando fallece la suegra, cuando fallece el hermano del trabajador. Asignación de natalidad, le van a pagar por nacimiento o adopción de cada hijo el trabajador que ocurra durante la vigencia de este contrato colectivo. La empresa pagará al sindicato, nuevamente, al sindicato, un aporte por asignación de natalidad. ¿Le voy a pagar en el sueldo eso? ¿Sí o no? Como empresa. No, porque No. va al sindicato de forma directa, no al trabajador. Justamente. Es el sindicato el que nos va a pedir a nosotros ese aporte cuando nos llega el certificado de nacimiento del hijo de ese socio. Ahí habla que tiene 7 días con goce de sueldo y que se apega a lo legal, por lo tanto el trabajador puede tener esos 7 días, los puede, durante los 30 días siguientes al nacimiento, él puede ver cuándo los toma. De licencia médica, bueno, dice que tiene licencia médica para poder hacer uso y que los 3 primeros días van a ser pagados y van a ser cubiertos en razón a 2 licencias durante el año. Las licencias de la mutualidad se pagan 100%. Canasta de Navidad y regalo. Por cada año de vigencia del presente contrato, la empresa aportará al sindicato a más tardar el 5 de diciembre la suma ascendente a 36.782 por cada socio vigente, con el objeto de que el sindicato entregue una caja navideña a sus socios. Ahí está claro, no le puede pasar la plata en efectivo. Una caja navideña a sus socios. La empresa otorgará a todos los hijos de trabajadores afectos al presente instrumento, así como aquellos de su cónyuge o conviviente civil, con edad igual o superior o inferior a 12 años, un regalo de Navidad por un monto equivalente a 25.223. 11º, seguro de vida. Bueno, ahí están todos los socios asegurados de acuerdo a los tramos que están ahí. Por gastos funerarios. Nosotros tenemos ahí unos seguros de vida con la empresa Vice Vida, que es la que cubre a todos los socios de este sindicato 1. Nosotros tenemos 4 sindicatos. Colación. La empresa entregará para cada turno, bla, 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 todo lo que corresponde a colación. Y se especifican las lucas, cuando está de turno de sábado, cuando le toca trabajar un domingo, cuando le toca trabajar un festivo. Bono de antigüedad. Los trabajadores adscritos al presente instrumento colectivo percibirán un bono de antigüedad a los 10 años, bla, bla, bla. Movilización, ahí hablamos de los buses de acercamiento, cómo los trabajadores se acercan a la empresa. Les damos facilidades y tenemos distintos puntos desde Santiago. Asignación de matrimonio y acuerdo de unión civil, lo mismo. 300 lucas por matrimonio, tiene 7 días hábiles, por matrimonio por unión civil. Dice que se le paga al trabajador o se le paga el aporte al socio, al sindicato. La empresa pagará al sindicato un aporte por esta asignación. Pasa al sindicato. En caso de que este contrato colectivo se extinga, chiquillos, ¿este beneficio pasa al sueldo o no pasa al sueldo? No pasa al sueldo porque se le paga a través de un aporte al sindicato. Lo que hablábamos delante con la compañera. Horas extraordinarias, ahí se habla de las horas extraordinarias, que se pagan al 100% días festivos o domingos y al 50% el resto de los días. Cuando haga 2 horas extras legales diarias es el tope. Ahí habla de la capacitación, del comité bipartito. Esta parte de la capacitación me gustaría que la retomáramos mañana, porque se acuerdan que en algún minuto les hablé de cuando el contrato colectivo, cuando dijimos cuál era la finalidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la finalidad de los contratos colectivos? Que una era, dijimos, las remuneraciones, condiciones normales de trabajo, seguridad del trabajador, desarrollo y capacitación, ¿sí o no? Que también puede ser abordado, sí. Ya. Este ítem lo vamos a revisar mañana para que veamos qué es lo que pide un sindicato en cuanto a desarrollo y capacitación, porque en algún minuto cuando les toque hacer su propio contrato colectivo, para que tengan una idea general. El contrato es bastante largo, pero les voy a ir mostrando cuáles son los otros ítems que también tienen, ¿ya?
Mañana vamos a hacer el trabajo formativo, así que les pido que tratemos de estar a la hora, o sea, el jueves, perdón, para poder ir armando los grupos y empezando el trabajo, pero les voy a retomar, acuérdenme igual ustedes, que terminemos de revisar ese contrato, ¿ya? Para que veamos el punto de desarrollo y capacitación que me interesa que lo conozcan. Yo hay hartos alumnos que les fui dando el paso a la clase a última hora, pero no los fui anotando para no perder el hilo de la conversación. ¿Me pueden decir los que entraron media hora atrás? ¿Habrá sido? ¿Chiquillo? ¿O los nombro de nuevo y me cantan los que no están anotados? Yo creo que es mejor eso. Ya, tengo Anaína Águila, Camila Jiménez, Carol Ruiz, Claudia Gatica, Cris Fuentes, Daniela Cepeda, Ámbar Olivos, Camila Vergara, Denis Vallejos, Guadalupe Baeza, Flor Mañodes, Ira Lara, el Joaquín González, Jorge Briceño, José Parada, Felipe Rodríguez, Kaila Muñoz, Maximiliano Guzmán, Nicole Bugueño, Paola González, Raúl Jorquera, Ruth Valenzuela, Rocío Galdames, Waldo, Walter Lago, Yeri Lacuña, Yesenia Celis, Catherine Valdés, Claudia Díaz, Beatriz Aguilera, Mitcha Barca, Melanie Valenzuela, Ricardo Chávez. ¿Quién me falta? Yo, profe, Macarena Pino. Macarena. Yo, profe, acá, Pamela Bravo, llegué un poquito tarde. ¿Quién más, aparte de las chiquillas? Acá, Karen profe, González. Karen González. Profe, yo, Dania Valdés. La Dania Valdés. ¿Quién más? Profesora, una corrección, me puso Beatriz Aguilera. ¿Y es? Beatriz, ¿cuál es tu apellido? Beatriz Guerra. Guerra, ya Beatriz. ¿Quién más aparte de Dania Valdés? ¿Quién más aparte de Dania Valdés, Karen González, Pamela Bravo, Macarena Pino? ¿Quién más? Ya, chiquillos, miren, el jueves, si Dios quiere, vamos a terminar de ver ese contrato colectivo, vamos a resolver después el cuestionario en la clase y vamos a revisar la presentación, la PPT, la otra, que igual es importante que la conozcamos porque hay hartos aspectos relevantes ahí. Yo los invito a que la presentación de la PPT número 4, que está subida, la 5, perdón, la revisen igual ustedes, tiene harto texto ahí medio enredadito, entonces destaquen o vean algunas consultas que quieran hacer para la próxima clase y así las vamos aclarando en grupo y nos van quedando todas más o menos clarito, ¿ya? Y con el desarrollo de la actividad que vamos a hacer, vamos a cerrar algunos temas también y van a ir armando ya en su cabeza un poco la idea de la negociación. ¿Alguna duda? Profe, al final va a subir las clases, lo que pasa es que generalmente se escucha entrecortado. Entonces, mire, yo les voy a contar la verdad de la milanesa. El jueves, cuando estuvimos en clase, ¿se acuerdan que hubo varios cortes? Y yo me caía y volvíamos a ingresar? Me quedaron grabadas las dos primeras que tuvo corte y la definitiva que tuvimos, no hubo caso que la pudiera rescatar y esa grabación se me perdió. No la pude rescatar. Incluso le pedí a una persona en TI que me ayudara y no, me quedaron los otros cortes nomás, pero esa no. Ahora yo estoy grabándola. Espero cuando termine que no me pase, voy a dejarla nombrada y si la puedo subir hoy día, la subo hoy día, porque como son 3 horas, créanme que ocupo mucha capacidad de grabación y a veces no me permite, es muy pesada subirla. Tengo como tema con eso. Pero yo voy a tratar de subir esta clase, por lo menos ahora cuando termine más rato, cuando se termine de grabar, después yo tengo que subirla a YouTube, traspasarla, y ahí voy a tratar de subirla. Pero la del otro día, la del jueves, lamentablemente no la pude recuperar. ¿Ya? Así que, chiquillos, bueno, nos vemos entonces el jueves, y tratemos de estar juntitos, partamos todos, ojalá a la hora, para que vamos distribuyendo los grupos también. Voy a hacer la presentación del contrato colectivo, lo que falta, les voy a mostrar una carta conductora cuando ingresan la petición al ADT, cuando responde el sindicato de vuelta, y también les voy a mostrar el original que ingresamos esta semana de lo que es los servicios mínimos, ¿ya? Para que conozcan cómo funciona. Se cuidan mucho. Profesora.
Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Que estén bien, chiquillos, cuídense. Igual, gracias.